Es momento de presentar al mejor analista político de la Argentina. Lo leemos todos los domingos en Página 12 y durante la semana también. Se llama Mario Weinfeld y lo tenemos acá. Llega a Duro de Tomar el analista político que mejor interpela a la actualidad. El GPS periodístico más confiable para salir a recorrer la ondulante información. Una mirada imprescindible para entender el debate sobre la democratización de la justicia. Hoy nos ensancha el campo Mario Weinfeld. Muchas gracias, Mario. A propósito, fue creo que el domingo pasado, donde escribiste una extensa nota, análisis, a propósito del tema de la democratización de la justicia. Algo que está en la esfera pública, ¿no? En la escena pública a propósito de la presidenta y de los cuestionamientos que hay al Poder Judicial. Efectivamente, la presidenta lanzó un desafío, que como siempre todos los desafíos, o por lo menos muchos desafíos al kirchnerismo son muy revulsivos desde el punto de vista cultural, son muy novedosos, tocan puntos muy fuertes, ley de medios a su modo lo fue. A veces después no los implementa bien, no los plasma del todo, se mezclan con consideraciones tácticas o necesidad del gobierno y sin embargo son núcleos muy fuertes. Lo interesante de esto, el planteo de la presidenta de democratizar el Poder Judicial, a mí me gusta decir Poder Judicial y no justicia, porque la justicia es una aspiración que el Poder Judicial casi nunca consigue y bueno, es demasiado pedirle. Que motivó al propio Poder Judicial. O sea, las aguas divididas políticas eran más o menos previsibles. El oficialismo a favor, la oposición criticando, esto es fácil. Ahora, el Poder Judicial se produjo una gran movida. Primero, una gran reacción del corporativo, más establecido corporativo. Más conservador, ¿no? Claro, dinamizado por la propia Corte Suprema, Lorenzetti y Maqueda detrás de la medida, un organismo, una organización, la cual forman parte Elena Hayton de Nolasco y Carmen Argibay, que promovieron y motivaron una solicitada que fue firmada mucho más por organizaciones que por nombres y apellidos. O sea, se firmaron organizaciones, algunas son muy importantes, otras son sello de goma, siempre pasa eso. La respuesta fue toda una novedad en el ámbito judicial y esto es muy importante. Hubo una solicitada con nombre y apellido. Una solicitada con nombres y apellido. Jueces, fiscales, secretarios, defensores públicos diciendo: nosotros no nos sentimos contenidos en eso, queremos una justicia legítima y ahora una convocatoria que va a ser a fin de mes, que se va a realizar en la Biblioteca Nacional, por así decir, al aire libre. Por días, ¿no? Dos días consecutivos donde van a concurrir todos los que quieran, obviamente de todo el país, que es una cosa novedosísima, una autoconvocatoria sin la presencia de la Corte Suprema, en algún sentido desafiándola, por lo menos distanciándose y diciendo queremos discutir cómo funcionamos. Y ahí uno dice, si los propios, esta cuestión es básicamente, es una cuestión que requiere cuestiones legales, uno dice, por ejemplo, el juicio por jurado, la introducción del pueblo, de las personas comunes en el Poder Judicial. El impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias. La extensa feria judicial. La extensa feria judicial. En general, yo creo, como concepto, el Poder Judicial es el más aristocrático de los poderes del Estado. Y no discuto siquiera la forma de elección que está establecida en la Constitución y que tal vez no pueda hacerse de otra manera. Pero en cualquier caso, el pueblo no hay ninguna participación directa. Es formada por un grupo profesional determinado, un estamento, los abogados. Sí, los abogados eligen a los jueces. Es un núcleo chiquito, digamos. Evo Morales no podría integrar el Poder Judicial, Lula da Silva tampoco. ¿Esto determina que el Poder Judicial sea aristocrático? No, pero determina un distanciamiento. ¿Qué debería hacerse entonces, me parece a mí? Frente a eso, que está fijado un poco por las características, uno va a decir, bueno, viene puesto con el modelo judicial que tenemos, habría que acercar a los jueces, a los sectores populares, sencillamente aquellos a quienes sobre cuyos derechos resuelven y deciden. ¿Qué hacen los jueces? Hacen que lo llamen su señoría, o sea, un título nobiliario a 2 siglos de la Asamblea del año 13. A los jueces se dice su señoría, a las cámaras se dice vuestra excelencia. ¿Para qué? Palacio de tribunales, ¿no? Un palacio, ¿no? Imponente. El lenguaje, otro modo de distanciamiento, está estudiado por teórico, no voy a aburrir acá con eso. Un lenguaje que no entiende nadie. Nadie entiende la mayoría de las sentencias judiciales, son ilegibles. Los profanos, sin embargo, tienen que conocerlas, tienen que saberlas, tienen que acudir a la mediación del tercero. El juez habla a través de su sentencia, también esa distancia. Claro, el juez habla a través de su sentencia, quiere decir que habla de una forma que nadie lo entiende. Claro. La palabra, un tema muy importante, los políticos, los legisladores, se dice son demagogos, tienen que convencer. O sea, el político tiene que convencer, se tiene que hacer entender. Cada 2 y 4 años. Cada 2 y 4 años. ¿Qué es lo que pasa
¿Qué es lo que pasa con los jueces? Los jueces no necesitan la aprobación de los litigantes. En ningún sentido. Esto, digo una cosa conceptual. El presidente necesita que lo voten. El concejal necesita que lo voten. Es decir, todos los cargos públicos necesitan, todos los cargos públicos electivos necesitan una aprobación. ¿Cómo se sabe si las personas que pasaban por el juzgado 23, la circunscripción del tribunal que fuera, están conformes con cómo fallaron los jueces, pero también cómo los atendieron, cuántas horas lo hicieron esperar, cuánto duró el pleito, que dura una enormidad? No se sabe, no se mide, no se calcula. Hay una distancia enorme. Algunas cuestiones son inclusive técnicas. La predominancia de lo escrito aleja al juez de los litigantes. A los jueces hay normas, inclusive en la Argentina, en justicia penal, que establece juicio oral. Hay normas legales. Muchos tribunales no las obedecen, no las acatan. ¿Por qué? Porque el juez prefiere estar distante. Muchas de esas cuestiones son cuestiones legales, muchas son de cultura propia de los tribunales. El hecho de que se reúnan jueces, secretarios y fiscales a decir queremos revisar cómo estamos funcionando nosotros, queremos funcionar mejor, queremos ser más democráticos y queremos discutir cómo funciona este poder entre nosotros, es súper novedoso, porque de nuevo, los políticos profesionales discuten entre ellos todo el tiempo. La oposición dice todo el tiempo que Cristina es pésima, Cristina dice que la oposición es lamentable. Los legisladores se hablan unos de otros. En el Poder Judicial hay escuelas, hay tendencias, hay diferencias, se ventilan jamás. A la Corte le gusta esta movida que para mí es... Revolucionaria es una palabra demasiado petulante, pero que es una movida importantísima, casi sin novedades. A la Corte no le gusta mucho. Y termino con esto. Hoy, la defensora oficial, la mayor representante del Cuerpo de Defensores del Estado, convocó a un concurso público para hacer entrar por abajo, por concurso, a la Defensoría a personas comunes. O sea, que no entren por familia judicial, que entren porque... Claro. Otro tema de la familia judicial. Claro. ¿No? Entonces, ahora, ese concurso, dice la misma convocatoria de defensor, es el primero en su historia. Siempre se entra porque es primo de tal, porque es hermano de tal, por recomendación y demás. En la Corte, que tiene un núcleo muy surtido de funcionarios y de secretarios, también ocurre eso. Muchas gracias, Mario.